Bien amigos, hoy es 28 de agosto de 2017. Voy a tratar un tema que va a crear escaramuza, va a crear rasquiña, y esto obviamente va a crear un revolcón de las cuestiones como las han venido manejando actualmente los jueces, los magistrados, los fiscales, todo el mundo, hermano. El tema entonces central: el nuevo método de apreciación de las pruebas en el sistema penal acusatorio. El convencimiento más allá de toda duda razonable, artículo 372, y el conocimiento más allá de toda duda, artículo 381. Para ello entonces, ustedes aprecian allí en el recuadro izquierdo la obra en la cual me voy a apoyar. Se titula Las tres ánimas del sistema penal acusatorio, de Andrés Nanclares Arango, colección de estudios breves, edición editorial Ibáñez. Personalmente no conozco al profesional, pero la forma en que maneja este tema realmente le da un giro de 180 grados al asunto, por lo menos que debió haberse hecho desde la vigencia de la ley 906 del 2004 o a la entrada del sistema penal acusatorio con el acto legislativo 03 del 2002, que reforma el 250 constitucional para dar entrada entonces a lo que conocemos ahora como sistema penal acusatorio, de tendencia acusatoria más bien. Y se ha dicho por varios autores que esto tiene un poco de anglosajón, tiene otro poco por allá de europeo, pero es un híbrido al cual se le dio entrada entonces a la legislación con la vigencia pues de la ley 906 del 2004. Pues bien, el asunto es que dice este autor es irreverente. Me encanta cuando tienen esa dicción estos escritores. Por lo menos creo que no son muchas las obras que tendrá él, pero va al grano, es objetivo, es radical y le dice a la gente las cosas como son. De estas clases de autores me gusta a mí la lectura. Y por decir un ejemplo, Fernando Vallejo. Ustedes saben quién es Fernando Vallejo. Aquí tengo una de sus obras, el de Barrancadero, otro tipo que dice las cosas sin pelos en la lengua, y eso sí que es bueno tener esa clase de intelectuales. Otro que quizás, y se lo recomiendo a ustedes, del cual me muero literalmente de la risa leyéndolo, es a Álvaro Salón Becerra, bogotano ya fallecido, con sus famosas obras Don Simeón Torrente ha dejado de deber, El Delfín, cuestión de la política actual, los delfines, que ya usted sabe quiénes, Un tal Bernabé Bernal y Al pueblo nunca le toca. Estas de las obras poquitas que existen con ese sarcasmo, en esa forma que se escribe, brillante, intelectual, y con esa mofa hacia, pues sobre todo en esos libros relacionados al problema colombiano. Bien, sin también descartar de pronto a grandes literatos también, como son el paisano Álvaro Gardiazabal, también muy irreverente, gran intelectual, Gardiazabal, que pues ya ustedes conocen como pues también novelista, y además de eso muy crítico en sus opiniones. Bueno, el tema es tan importante que ahora ya de tajo se dice que completamente no se puede emplear como criterio de apreciación de pruebas la sana crítica. Eso de la certeza racional ya pasó a un segundo plano, ya dejó de existir con la entrada en vigencia de la ley 906.
Y aquí entonces también voy a hacer, a reconocer, de pronto, otra vez a cambiar algo que había planteado yo aquí también, porque como le hago un seguimiento de la jurisprudencia de casación de la Corte Suprema, a gran error en que estamos. Y es que no lo digo yo, lo dice Andrés cuando se atreve a escribir en la parte final de este interesante libro, que se lo recomiendo. Dice que concretamente, y arrancamos con ese recuadro central, el método de apreciación de las pruebas en el sistema penal acusatorio no es ya la sana crítica. En este sistema, ese método de apreciación de los medios de convicción es el método sistémico, y en ese sistema los fallos de los jueces no pueden ser productos de la certeza racional, o sea, la sana crítica, la ya desterrada, sino la certeza discursiva, y esa lleva a la certeza discursiva, con la argumentación discursiva, con un juicio de valor que se debe hacer, y ahora explico eso. Entonces, dice aquí, así en la parte final, en la página 84, leo textualmente: por esa razón, dice él, a mi manera de ver, las sentencias penales que a todos los niveles se vienen dictando desde el 2005 están fundadas en una violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida de una norma derogada, según reza la fórmula casacional. Y eso, pues, hoy cambia el chip completamente. Y entonces, todos los que bebimos en estas fuentes, como por ejemplo a Nicolás Framarino de Malatesta, en su obra La lógica de las pruebas de materia criminal, esto, mis queridos amigos, igual Eugenio Florian de las pruebas penales, entonces pasaron a mejor vida. Puede hacer que se rescate algo de eso en la valoración testimonial, obviamente, y en la forma de apreciar las pruebas, que vamos a ver eso a renglón seguido. Pues cuando evidentemente encontramos algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el otro día hice unos videos, conferencias, hablando de unos principios epistemológicos, de que la Corte había, en una decisión por ahí que ahorita les digo el número, había dado otro criterio epistémico, comillas: circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso, que sean susceptibles de replicar el fenómeno materia de debate o que desestimen con suficiencia las hipótesis contrarias rivales. Bueno, ahí entonces sacó ese criterio, que hubo un salvamento de voto tan interesante en la decisión, que le dijo: oiga, ustedes están al margen, señores colegas de allá de la corporación de la Corte de Cierre, están ustedes, les dijo en ese salvamento de voto, pues prácticamente se están inventando algo que no está dentro del sistema penal de tendencia acusatoria. Entonces, es que son rezagos que se han venido allí, y todos venimos con eso no le cambiamos el chip, y hablamos de sana crítica, hablamos de la regla de la lógica, de las reglas de la experiencia, de las ciencias exactas, cuando ese asunto ya debe dejar de hacerse a un lado. Y mire, entonces, en la decisión que yo le digo aquí es el radicado 33837 del 2015, del magistrado ese Eugenio Fernández Carlier, y hay un salvamento de voto ahí, creo que es de José Leonidas Bustos, ahora pues metido en ese problema, pues que
ya para qué mencionamos eso. El caso fue el caso Sautiel Orlando López, un caso del señor en Bogotá que se parece muerta la niña de 5 años y se ve procesado. Allí, ahí está esa sentencia, con un salvamento de voto muy interesante. Y también la 36357 del 2011 de Julio Enrique Socha Salamanca, el caso del sacerdote Nelson Vázquez, un cura que resulta procesado penalmente por un delito sexual, de carácter sexual, acceso carnal, en una acólita ahí. Y bueno, ahí se da esa sentencia extensa, entre otras cosas. Y otro recaso, el 41778 del 2014, también de Eugenio Fernández Calier, con salvamento de voto también de José Leonía Bustos, un caso de San Andrés, delito sexual. Pero hacían alusión a unos principios epistemológicos, criterios epistemológicos de la sana crítica comprendida. Por ejemplo, entonces hablaban del principio de suficiencia o de razón suficiente, se habla en esas decisiones. Principio que establece que solo son verdaderos aquellas proposiciones que podemos probar basándonos en otros conocimientos reconocidos anteriormente como verdaderos. Y también había salido a bailar allí un asunto del principio de economía o del rasero de Ockham. Entonces se prendieron las luces en esa decisión, y ese es un parámetro epistemológico que repercute en la sana crítica, de que se debe escoger la teoría más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. Esa es la última, radicado 41.778.14. Pues ahora yo también me pongo la camiseta y estoy de acuerdo con Andrés Nanclares Arango. Al ahora existir en la ley 906, artículo 7º, artículo 372, artículo 381, eso de que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, el 381, y el 322 pues sí dice es el conocimiento más allá de toda duda razonable. Y entonces dejamos ese asunto de la sana crítica ya proscrito a la ley 600 de 2000. En esta legislación ahora no se dice eso, aunque yo sí había sostenido en otros videos sobre el tema de la sana crítica, y de que no había desaparecido, pues resulta de que sí, señor. Ahora la manera en que se debe valorar el juicio de valor que tiene el juez al momento de dictar la sentencia, lo debe hacer, pero con esa argumentación discursiva, para que le lleve a la certeza discursiva. Y entonces no es ni libre comisión, ni el tema pues de que está en libertad de apreciación. No, señor. Ahora existen unos artículos ahí en el Código de Procedimiento Penal que no los queremos sacar, o no nos hemos dado cuenta, o nos da pereza sacarlos a relucir. Porque si miramos el artículo 380, que son los criterios de valoración, dice: los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. Luego entonces, ahora se viene a mencionar algo que cambia el paradigma del juicio de valor o los criterios que deben tener el fallador. Entonces, se habla del método de análisis conocido como sistémico, con fundamento en los principios, como aparece allá en el recuadro inferior: el principio dialógico, el principio conector, el principio hologramático y el principio recursivo. Ese es un pensamiento complejo de que se habla muchos ahora. Usted entra por YouTube de pensamiento complejo y va a encontrar allí por lo menos
hice esa tarea el día de ayer y en 45 minutos explica más o menos lo del pensamiento complejo para entender esta situación que les estoy mencionando. Y es un profesor chileno que habla pues sobre explica esto del pensamiento complejo. Paddy Ahumada Gallardo, magíster en educación, director en sistemas educativos, Universidad del Paraíso, sobre la introducción al pensamiento complejo. Y naturalmente pues encuentran, si ustedes buscan a Edgar Morin, también entonces podrán encontrar ese problema epistemológico, ese paradigma del pensamiento complejo. Resumido entonces en unos principios como son los que aparecen en el recuadro inferior, pero que se dice que para llevar a la práctica cada uno de esos principios, el analista debe aplicar los siguientes reglas: la de la claridad, la pertinencia, la relación y la consistencia. Estos serán los argumentos discursivos que dan forma a la sentencia y llevará entonces a la certeza discursiva. Ya no es a la certeza racional. ¿Y por de dónde sale esto? Pues es que yo no estoy aquí inventándome esto, sino que aquí está, pues, cuando se habla lo que les dije ahora, el convencimiento más allá de toda duda razonable, y al hablar del convencimiento más allá de duda. Pues la verdad es que sí, efectivamente yo me rebané los sesos buscando en Nicola Framarino de Malatesta y trataba de entender ese tema, si era que había desaparecido la certeza racional o qué era lo que existía ahora. Entonces, el Código de Procedimiento Penal, de tendencia acusatoria, mire que ahora, para entender eso, al coger en esta obra Andrés Nanclares, pues habla de tres ánimas. El ánima se refiere al ánima ética, a la ánima epistemológica y el ánima finalmente la lógica. Todo para entonces hacer una precisión allí muy interesante. Cuando se habla del ánima ética, es refiriéndose a la influencia que tuvo primero el sistema inquisitivo del que venimos, influenciado por la Iglesia Católica. La forma de investigarse y procesarse una penal a una persona siempre ha sido con cárcel. Es una forma de expiar esa culpa. El católico comete la acción o su pecado, se arrepiente, lo expía en la cárcel y cuando sale de la cárcel sale ya perdonado, pero es cárcel. Y entonces su influencia, dice aquí, refiriéndose a Juan Calvino, a propósito de Juan Calvino, ahora que estuve el año pasado en Ginebra, Suiza, pues me di a la tarea de buscar un intelectual como fue Michel de Servet, filósofo español, médico, pero que la Inquisición lo terminó quemando por orden de Juan Calvino allí en Ginebra, con palos secos para que se demorara en morirse en la hoguera. Murió Miguel de Servet allí justamente. Está la estatua por allá en un lote enmalezado, está la estatua de Miguel de Servet, un pensador que se atrevió, de libre pensador que se atrevió a decirle a la iglesia, él no creía en la Santísima Trinidad y que podían ser bautizados pero después de los mayor de edad. Pues se le vino entonces la Inquisición encima. Juan Calvino, dentro de esa reforma protestante, ahora que hablamos de Juan Calvino, y terminan entonces asesinando a Michel de Servet allí en Ginebra, cuando iba de paso seguramente hacia Italia y hacia España, porque había estudiado medicina en la Universidad de París, de Francia, y vivió mucho tiempo en esa zona también. Amigo de Juan Calvino, pero terminaron entonces por diferencias de pensamiento y la Inquisición lo asesinó. Juan Calvino, pero a él le debemos, porque está la Universidad Juan Calvino en Ginebra, exactamente, un pensador enorme.
al introducir la reforma protestante y la forma entonces que ahora está diseñado el sistema penal de tendencia acusatorio es precisamente por influencia de la reforma protestante, porque para ellos ya no es la expiación de la culpa, sino que la persona que comete esa afrenta al daño al bien jurídico pague, pero pague en dinero, porque a lo mejor es meter la mano al bolsillo a la persona que tenerlo detenido. Por ahora no hemos tratado todavía de superar la ratificación de la libertad del artículo 295. Es decir, es excepcional la detención de una persona. En lo posible, ojalá lo tuvieran en su domicilio y así les saldría menos costoso al Estado, con la carga que tiene para sostener a todos estos presos ahora. Y siempre mire que el nuevo sistema penal acusatorio, ahora se hablan de allanamientos, de aceptación de cargos, de preacuerdos, de conciliación, de forma de pago, etcétera, etcétera, de principio de oportunidad incluso, que es novedoso. Es una forma de expiar las culpas, ya no en la cárcel como hacía la Inquisición, sino en este sistema de tendencia acusatorio que viene de ese modelo de Juan Calvin de la Reforma Protestante cuando se introdujo en Estados Unidos y que fue incidencia para el sistema acusatorio puro que sí existen allá o en otros países de Europa, en fin. En nosotros es casi medio, es cuasi puro, una de tendencia acusatoria. Y ahí, después de 10 años ya, o más de 10 años, al inicio en el 2006, de esto no sabía nadie nada. No había ni siquiera jurisprudencia. Al menos ahora tenemos un banco de información en la línea jurisprudencial que ha tenido gran importancia, pero miren como está diciendo este señor, que se está cometiendo una violación directa a la ley sustancial por la aplicación de una norma derogada. En las decisiones de los jueces hoy, eso es una suma aritmética, A más B, C y pum. Y hacen razonamientos en sana crítica todavía de manera obsoleta, cuando el método es el sistémico. Primero que todo tiene que dársele, mis queridos amigos y colegas, la valoración probatoria. De eso me llevó a mí a revisar aquí los 10 axiomas del garantismo de Luigi Ferrajoli. El principio de retribuibilidad, el principio de necesidad, el principio de lesividad, el principio de materialidad, el principio de culpabilidad, el principio de jurisdiccionalidad, el principio acusatorio, el principio de la carga de prueba y el principio del contradictorio. Entonces, esos 10 axiomas del garantismo, a ellos ese juicio de valor, esa argumentación discursiva tiene que incluirla el funcionario al tomar la decisión y sumándole el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales ratificados ya por Colombia, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, ley 16 del 72, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ley 74 del 68. Pero como veníamos con una constitución política 1886, sistema inquisitivo, la dignidad humana y la persona estaba de último y primero era el Estado. Ahora es al contrario, hubo un cambio de 180 grados con la introducción de la Constitución Política del 91. Allí están consagrados muchos valores que tienen que ver, por eso decimos que tenemos un derecho penal constitucional. Entonces, cuando les decía ahora, precisamente este tema de la detención preventiva ahora que está de moda con la 1760 y 1786, y todo el revolcón que se ha dado les hablaba lo del plazo razonable, 1 año, y se amplió otro año más, y les digo yo que pero aquí como el juez de control de garantías, cuando hace esa inferencia razonable para imponer la medida de aseguramiento, que debe ser con fines constitucionales, de si la persona no va a comparecer a juicio, si va a tergiversar la prueba, si va a ser un peligro para la víctima o la sociedad, fines constitucionales. Pero hoy por hoy entonces, lo primero que ya con la 1760 y 1786 les decía que el fiscal tiene la obligación al momento de solicitar esa medida de aseguramiento
determinar si las no privativas de la libertad o otras penas pueden ser suficientes para que cumpla con esos fines constitucionales, y luego sí adentrarse entonces a decir que se imponga la intramural porque sea, por ejemplo, un peligro para la sociedad. Y miren que el otro día, pues entrando a una audiencia de control ante un juzgado aquí en adolescencia, al programa que pertenezco, pues el esquema es muy diferente en esa jurisdicción, porque es la ley 1098 del 2006 que regula todo el tema de la delincuencia juvenil, y allí están unos artículos de los que maneja el tema de cuándo se puede privar de la libertad de una manera excepcional también, quizás es con mayor énfasis aún todavía para los menores, que esa sea la última ratio, y lo dice la Convención Internacional de los Niños, los tratados de Beijing, de que lo último es el confinamiento de un menor en una cárcel, en un establecimiento penitenciario, en este caso un centro especializado. Claro, los mismos fundamentos que son constitucionales, que no va a ser un peligro para la comunidad, que no vaya a eludir la acción de la justicia, o que no vaya o que vaya a tergiversar. Los mismos presupuestos de fines constitucionales, acuerden de la sentencia CCT 74 del 2001 del magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, ya venía desde ese entonces manejando todos estos temas. Pero para no salirme entonces de la columna vertebral de lo que estoy manejando aquí sobre la apreciación de las pruebas, lo primero que se dice es que el juez tiene que, primero que todo, basarse en esos elementos de prueba, esos medios de conocimiento, diríamos, cuando se va a dictar sentencia ya, yéndose a juicio oral, por ejemplo, porque ahora en la ley, con la ley 906, pues puede darse lugar a que anticipadamente se acepten los cargos en la formulación de imputación. Y mire que ahí solamente es la presentación de elementos materiales de prueba de evidencia física y los hilos, o sea, los informes legalmente obtenidos, y le da una inferencia razonable. Y analizaba yo ayer, cuando estaba estudiando este tema, pues qué pasa cuando una persona allí en esas audiencias concentradas acepta los cargos, pero inmediatamente se entra a dictar la sentencia. Y el juez tiene que hacer esta valoración igual, pero parece ser que no lo estuvieran haciendo, porque el asunto de la argumentación discursiva, uno dice, bueno, pero si en esa audiencia de allanamiento a cargos, allí en la imputación, inmediatamente ya después lo que viene es una sentencia, daría a pensar que es muy diferente a cuando, por ejemplo, pasó por el filtro de la audiencia de acusación, cuando se dice allí la norma del 336, que es que el fiscal presentará escrito de acusación cuando de los elementos materiales probatorios, de la evidencia física y de los informes legalmente obtenidos, se determine que se vislumbre que haya una responsabilidad de la persona como autor o partícipe en el delito. Y finalmente, otra cosa es ya muy diferente cuando se hace todo el recorrido por el juicio oral y se vence en juicio y se dicta la sentencia de primera instancia. ¿Qué hay de diferencia entonces en valoración probatoria en esta fase que está acá inicial, en la inferencia razonable, con la de que se daría luego de que se avance al juicio oral y el juez entonces tenga que hacer todo esto, lo de el pensamiento complejo, el juicio de valor, ya no una argumentación lógica, sino una argumentación discursiva, en la que en ese pensamiento complejo entonces el funcionario, como un ser humano que es, entran en confluencia todo lo de estos principios que ahora se dice allí, el dialógico, el conector, el hologramático y el recursivo. Entonces el juez lo que tiene que hacer es, primero que todo, planteamiento del problema, después la fundamentación y después el garantismo, porque es que hay que respetar lo de los 10 axiomas. Y además de eso, si el texto de la 906 está diciendo, por ejemplo, en el 372, que cuál es el fin de la prueba. O sea, primero tiene que hacer un test el juez sobre la dinámica probatoria. Después entonces hará su fundamentación con base en los principios rectores, los instrumentos que se tengan, el bloque de constitucionalidad y el garantismo,
y entonces junto con la valoración hacerse ese pensamiento complejo para tomar entonces esa decisión que le lleva a la certeza discursiva, con ese pensamiento complejo, ese juicio de valor. Y entonces del 372 les decía, ¿cuáles son los fines de las pruebas? Dice, las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia del juicio y los de la responsabilidad penal como autor o partícipe. Y el 380 habla de los criterios de valoración. Entonces, los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Y hay unos criterios entonces para apreciar cada uno de ellos que serán señalados en el respectivo capítulo. Ahora, les voy a dar un ejemplo aquí para que analicemos esto de la apreciación probatoria. Tengo un caso acá donde ya en menores por un concierto para delinquir, tentativa de homicidio agravado, en un caso de un joven adolescente. Y entonces en este caso la fiscalía, como a la víctima le hicieron unos disparos en la cara, estuvo 3 meses hospitalizado, pero no le tomó ninguna entrevista porque no podía hacerlo. El fiscal se quedó corto en cuanto a la historia clínica, a llegarla e introducirla en el juicio oral. Llegamos al juicio oral y la víctima se presenta y da su testimonio. Huérfano entonces de la introducción por parte del fiscal del tema de su historia clínica y de todo lo que es el informe pericial como tal, todo lo relacionado pues con los disparos que se le hicieron a esta persona, y que se puede hablar aquí pues obviamente de una tentativa de homicidio agravado, porque le habían sido hechos los disparos en estado de indefensión. Ahora estamos ya a puertas de que enuncie el sentido del fallo, o lea la sentencia mejor el juez, y parece, ya anunció que va a ser condenatorio, o sea, la lectura de la sentencia va a ser condenatoria. Estamos esperando eso esta semana. Entonces la reflexión, porque pues con el enuncio del sentido del fallo el juez lo que hace es hacer un resumen muy cortico allí de con qué elementos de prueba que le entraron al juicio bajo los principios de inmediación, confrontación y contradicción, publicidad, confrontación y contradicción sobre todo, es que le lleva a esa conclusión. Pero entonces ya no hace o no debe hacerse uso de la sana crítica, ni reglas de experiencia, ni el tema de las ciencias exactas, ni el tema pues de la lógica, porque pues la dinámica ahora es que, como dice el 380, que esas pruebas, los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo. Me lleva a mí entonces a revisar lo del tema de los axiomas. Entonces, como este sistema de tendencia acusatorio, entonces tenemos el principio acusatorio. Nulo iudicio sine acusación. No es nulo el juicio si no hay una acusación. El principio acusatorio. Ahora, el principio que sigue, el principio de los referidos al juicio, el de la carga de la prueba. Principio de la carga de la prueba. Entonces, a ese principio, como ahí en ese también se da el principio del contradictorio, de la refutación, el principio del derecho a la defensa. Si no hay una defensa técnica, pues obviamente que se quebrantaría ese principio. Pero entonces, el principio en cuanto a la carga probatoria, principio de la carga de la prueba o de verificación, nulla accusatio sine probationem, nula es la acusación sin prueba. Y por acá otro estaría entonces el principio de culpabilidad de la responsabilidad, nullo actio sine culpa, no hay acción sin culpa. Probatoriamente entonces, miren ustedes que tendría que el juez entonces hacer un estudio de ese testimonio, que es el único que está allí porque los demás está huérfano, o sea, es decir, comprobar las lesiones en el cuerpo producidas, aunque fíjese bien que pues estamos hablando ante un homicidio tentado, ¿ya? Sin embargo, pues hay que
están 50-50 las cosas, 50%, 50 para mí, 50%, 50%, porque se quedó corto el fiscal teniendo la carga de la prueba. Si hizo acusación, pues se debió haber llevado ser diligente en acercar la historia clínica o el informe pericial, llevar al médico perito o también el experto en balística para que hubiera determinado si esas lesiones fueron producidas por arma de fuego, y el perito